Muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Mesa, soy Product Marketing Manager de la línea de productos de Bosch Building Technology referente a sistemas de video, sistemas de control de acceso y sistemas de integración. Tengo más de 13 años de experiencia en la industria de la seguridad, participando en la parte de proyectos, infraestructura crítica, monitoreo, universidades, banking, industria, entretenimiento, centros comerciales, gobierno, etcétera. He pasado por las áreas de soporte técnico, por las áreas de servicio, por las áreas de coordinación de entrenamiento y actualmente me desempeño como especialista de producto de las líneas mencionadas. Es para mí un honor estarles presentando el día de hoy de forma general lo que son propiamente las soluciones de analíticos de Bosch, cuáles son sus principales características, beneficios y campos de aplicación. Partiremos hablando precisamente de una introducción a los analíticos de video de forma general, la importancia de tener datos inteligentes para mejorar la seguridad e incluso ir más allá en aplicaciones de Business Intelligence, el nuevo Camera Trainer, características avanzadas que se pueden obtener de la implementación de analíticos y la facilidad de uso en implementarse. ¿De acuerdo? Como comentaba Cintia, si tienen alguna duda, por favor, escríbanla en el chat y al final dejaremos espacio para una sesión de preguntas y respuestas donde trataré de aclarar todas las dudas que se hayan presentado. De igual forma, también les comento, este seminario contiene propiamente videos que probablemente por las conexiones a internet no se muestran de forma ágil dentro de sus pantallas. Si es así, no se preocupen. Posteriormente les haremos llegar el contenido y las ligas para que puedan acceder y puedan verle estos videos con total claridad. ¿De acuerdo? De cualquier forma, yo estaré explicando lo que está sucediendo en pantalla para que puedan tener una idea clara del contenido, además pues de las imágenes que estarán observando. Muy bien. Entonces, esta presentación, el contenido está en inglés, yo estaré explicándolo en español. Bien, hablemos un poco de analíticos. En términos generales, es un concepto muy amplio que se refiere precisamente a poder analizar el video con base propiamente en la información de video. Y esa información puede generar algo que se le llama metadata, que se genera a partir de la información de video y que permite de muchísimas formas poder procesar distintos elementos dentro de lo que es propiamente el monitoreo de video. Esos campos pueden ser desde llevar sistemas estadísticos para cualquier propósito, niveles de actividad, por ejemplo, nivel de tránsito, etcétera, pero también pueden generarse para alarmas en tiempo real y lo que se le llama forensic search o búsqueda hacia el pasado de eventos que en su momento no hayan sido configurados para generar alarmas. ¿De acuerdo? Bosch en el desarrollo de analíticos es líder en el mercado de soluciones embebidas en los propios dispositivos o cámaras de video y actualmente pues existen varias alternativas entre los algoritmos que Bosch presenta dentro de sus productos como Essential Video Analytics, Intelligent Video Analytics y el nuevo Camera Trainer que es un Machine Learning que les permite precisamente desarrollar entornos ya en un ambiente más específico de análisis. ¿Ok? Las soluciones siempre han sido escalables, ese es nuestro concepto. Y actualmente es una característica de línea de los productos que así lo incorporan. Es decir, al adquirir un producto de video de Bosch, en algún grado tendrá una función de analíticos, el cual ya está licenciada y activa en cada uno de los productos de video que nosotros comercializamos. ¿De acuerdo? En el desarrollo de estos productos llevamos más de 15 años de experiencia. Hemos desarrollado el concepto de Analytics at the Edge, o es decir, en el propio dispositivo para eliminar puntos de fallo y poder obviamente tener una alerta confiable en caso de que se presenten circunstancias adversas, ¿de acuerdo? Tanto para aplicaciones de objetos que se presenten dentro del campo de detección cercanos o lejanos. Ya los analíticos están improvisados o están
diseñados precisamente para distintos escenarios. Y además se ha desarrollado una interfaz gráfica de usuario sencilla, intuitiva, fácil de calibrar y con escenarios por default que le permitan precisamente a quien los implemente ir rápidamente a la puesta en marcha. ¿Ok? Una introducción precisamente de estos analíticos. Bosch tiene distintos segmentos de producto. Muchos de ustedes ya los conocen. Nosotros clasificamos nuestros productos por familias o series, ¿no? Tenemos la serie 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 y 9000. Dependiendo de la serie, se tendrán diversos niveles de analíticos. En los productos actuales, en los segmentos de entrada y medios, vamos a encontrar un algoritmo que se llama Essential Video Analytics. Este algoritmo de analíticos de video está pensado para tareas día a día, es decir, no demandan un análisis robusto y sus condiciones ambientales y la escena propiamente es un ambiente controlado. Por otro lado, en los segmentos 7000, 8000 y 9000 tenemos lo que son propiamente Intelligent Video Analytics. Este algoritmo de analíticos de video está diseñado para los entornos más demandantes. Por ejemplo, cuando colocan la cámara hacia el exterior y probablemente esté en una superficie, por ejemplo, con vibración, haya posibilidad de lluvia, nieve, viendo al mar, por ejemplo, y estar analizando barcos o botes que se desplazan y que generan obviamente una ola atrás de ellos, confundiendo mucho el analítico. En ese nivel de análisis está desarrollada esta tecnología que le permite precisamente, incluso en esas circunstancias, disminuir las falsas alarmas. Adicionalmente, recientemente con las actualizaciones de firmware, todos los productos que son capaces de ejecutar Intelligent Video Analytics, por medio de una actualización de firmware gratuita, pueden ejecutar lo que se le llama Camera Trainer. En esta función, nosotros podemos enseñar a la cámara en diversos escenarios de indicarle qué es alarma, qué no. En el caso de contadores, cuál es una situación que debería contar y cuál no. De esta forma nosotros podemos enseñar a la cámara a que nos indique precisamente lo que nosotros deseamos en el entorno que la cámara está observando. ¿De acuerdo? Adicional a eso, pues también hemos desarrollado para quienes quieran tener materiales de análisis, de estudio, de presentación para a su vez sus clientes respectivos. También más adelante le estaré comentando y nosotros estaremos enviando a través de la comunicación del correo electrónico los enlaces a los materiales que incluyen videos explicativos, las guías How To, para la puesta en marcha, implementación, presentación precisamente de estos conceptos. Muy bien. Entonces, ¿por qué decimos que los analíticos nos sirven para mejorar la seguridad e incluso ir más allá? Bueno, cuando nosotros tenemos en lo que son propiamente las tareas de análisis, la configuración de reglas, ¿ok? Nosotros podemos marcar reglas. Estas reglas se estarán generando en tiempo real, ¿ok? Algo fundamental del proceso de análisis es que nosotros podemos definir aquellas circunstancias que estarán generando alarmas en tiempo real. Es decir, ya se hizo una preconfiguración del escenario, del entorno, y se marcó cuáles son las directrices en las cuales se va a presentar una alarma. ¿De acuerdo? Ese evento ya está predefinido en la configuración de la cámara y esto va a generar una notificación en tiempo real que puede ser presentada obviamente por la cámara, tener una acción, por ejemplo, en los relevadores de salida, o bien alertar a su vez a un sistema BMS, donde ese sistema puede recibir la información de la alarma generada y procesarla como para nosotros sea más conveniente. ¿De acuerdo? Pero algo fundamental también de los algoritmos de analíticos es que son capaces de generar metadata incluso sobre las tareas que no están generando alarmas en tiempo real. Es decir, si por ejemplo nosotros observamos una situación que necesitamos analizar en retrospectiva, por ejemplo, un vehículo que se desplaza a lo largo de la escena con ciertas características de dimensión, de color, de tamaño, de factor de forma, etcétera, nosotros podemos, a lo mejor, aunque en su momento no haya sido un motivo de alarma en tiempo real, por medio del metadata generado, encontrar
esa información. Esa información que se genera en el metadata también puede ser procesada. Y como esta información contiene todo lo que la escena está observando y sus diversos filtros de objetos, de colores, de formas, de tiempo, de incidencias, de contadores, esa información puede ser tomada y procesada para que algún sistema presente de forma gráfica por medio de un dashboard toda la información que el analítico va generando. ¿De acuerdo? Por eso es que decimos que los analíticos de video nos permiten mejorar la seguridad, sí, en tiempo real, mediante situaciones que nos alertarán cuando se presente la propia cámara en sí, sin necesidad de ningún servidor de analíticos de por medio. Es la propia cámara ejecutando esta información, pero esta información también puede ser relevante para otros entornos, como les decía, Business Intelligence, procesos estadísticos, que nos servirán precisamente a mejorar probablemente los procesos, además de la seguridad, que tengan lugar, como por ejemplo en información comercial, las horas pico de atención en una tienda, el número de personas que hay por fila en un instante dado, etcétera. ¿De acuerdo? Y todo esto ya proveniente de la cámara sin ningún servidor de analíticos de por medio. Para ello, entonces hemos desarrollado de primera vez, por así decirlo, dos categorías. Una es Essential Video Analytics y la otra es Intelligent Video Analytics. En el caso de Essential Video Analytics, está pensando para aplicaciones indoor e incluso outdoor, pero en outdoor en aquellas que el entorno sea controlado. Es decir, que no haya posibilidad de que se presenten fenómenos, ya sea atmosféricos o bien actividades que puedan sobrepasar sus características. Si ese fuera el caso, lo más conveniente es utilizar un producto que tenga un procesamiento superior, que sería mediante el Intelligent Video Analytics. ¿De acuerdo? Volviendo al caso de Essential, nos permitiría, por ejemplo, como pueden ver en la escena, alertar cuando un objeto, por ejemplo, es dejado obstruyendo una salida de emergencia. Ok, como pueden ver en la escena, probablemente no haya mucha actividad, algunos clientes por ahí circulando. Entonces, este nivel de algoritmo no tendría ningún problema en implementarse en ese escenario. ¿De acuerdo? También nos permite llevar a cabo la detección, por ejemplo, de puertas a través del algoritmo de intrusión cuando se abren, cuando entran alguna persona. Ok, reforzar las medidas de seguridad, no obstruir zonas de emergencia, zonas de punto de reunión. Ok, y también, obviamente, este algoritmo también es capaz de generar metadata y dar esa información para sistemas de análisis. ¿De acuerdo? Una de las funciones hoy en día más demandadas para Essential Video Analytics, dada su naturaleza de la cámara, por ejemplo, es el contador de filas. ¿De acuerdo? Como tiene la función de conteo y de cuántas personas hay en una área en particular, podemos generar una alarma donde nos indique, por ejemplo, cuando hay cierta cantidad de personas formadas y que por ende, para mejorar el grado de satisfacción del cliente, al operador le notifique que es conveniente abrir una segunda caja, por ejemplo, para incrementar el nivel de satisfacción del cliente. ¿Ok? En ese sentido se puede hacer. Y ahora que también está muy en temas actuales, el control de aforo. Las tareas de Essential Video Analytics pueden llevar a cabo también tareas de conteo. Esto le permitiría a una tienda, por ejemplo, pequeña, a una sucursal, por ejemplo, de banco, alguna sucursal o mini store, controlar el aforo de forma sencilla. La cámara a la entrada puede contar cuántas personas ingresan y cuántas personas salen del establecimiento comercial, saber en tiempo real la cantidad de personas y enviar una notificación cuando se excede el máximo aforo. Esto hoy en día con los temas de COVID es importante precisamente para guardar las recomendaciones gubernamentales en ese sentido que han aplicado las autoridades correspondientes en cada país. ¿De acuerdo? Esto le permitirá sencillamente implementar un sistema sofisticado de control que le permita precisamente llevar a cabo la normativa vigente. Por otro lado, tenemos lo que es propiamente Intelligent Video Analytics. ¿Cuál es la diferencia entre Essential e Intelligent Video Analytics? No está propiamente, aunque sí hay algunas diferencias que vamos a señalar, no está propiamente en las tareas que puede ejecutar, sino en el nivel de exigencia que le requeriría a la cámara ese análisis.
Por ejemplo, en el caso de condiciones medioambientales adversas, puede ser que la cámara esté, por ejemplo, en una barda o en un poste o en una reja, ¿de acuerdo? De tal forma que exista mucha vibración en la cámara y el análisis pudiera ser muy complicado. Entonces, obviamente, una cámara con Essential Analytics no tendría su mejor desempeño en ese escenario, pero una cámara con Intelligent Video Analytics sí lo haría porque está diseñado precisamente para poder llevar a cabo la compensación de las condiciones medioambientales que se presentan. No solamente es eso, también pueden generar mejor desempeño cuando se encuentran escenarios con bastante movimiento dentro de la escena, hacerlo de forma más precisa y generar las situaciones de alarma. ¿De acuerdo? Veamos un video justamente donde se presenta ese escenario. ¿Ok? Entonces, perdón, ahora se los presento. Más adelante va a salir en la presentación. Así que el enlace aquí está. Ok. Bueno, en ese sentido, nosotros vamos a poder ver que en ese entorno, en ese escenario, el análisis es mucho más preciso. ¿Qué más tiene Intelligent Video Analytics en ese sentido? Bueno, las tareas también que han sido desarrolladas les permitiría llevar a cabo un control de tráfico mucho más preciso. ¿Ok? En ese sentido, podemos implementarlo en tareas de monitoreo público relacionados con el monitoreo de tráfico. Nos puede alertar cuando algunas condiciones no se han cumplido. Por ejemplo, que un vehículo se desplace en un sentido contrario a lo que es el sentido de tráfico, ¿ok? Poder detectar, por ejemplo, en carreteras, mediante la implementación de algunas tareas, lo que es la detección automática de incidentes, por ejemplo, vehículos detenidos en zonas donde no es conveniente hacerlo, donde no está permitido, por ejemplo, al salir de una curva, etcétera, que pudieran generar accidentes, vaya. Entonces, en ese sentido es sumamente importante que nosotros también consideremos que la implementación precisamente de esos entornos que se les llama de misión crítica, porque no se estaría permitiendo que una cámara fallara en el análisis, se cumpla. ¿Ok? Esa es la diferencia principalmente entre los algoritmos. Ahora, ¿dónde vamos a agregar esta inteligencia? Como saben, hoy en día existen soluciones en la nube, en servidores y también embebida en los propios dispositivos. Si yo les preguntara cuál es la mejor opción, seguramente alguno de ustedes pudiera decirme un escenario en el cual es más conveniente uno u otro. ¿Ok? De las distintas opciones, y saben que todos tendrían razón, porque no existe un mejor lugar para procesarla que lo que marca la propia tarea de análisis en sí. Les pongo un ejemplo. Supongamos que nosotros implementamos tareas de análisis que tienen que ver con Business Intelligence, estadísticas de ingreso, horarios laborales, etcétera, en una cadena de tiendas. Muy bien, al usuario de esa información le gustaría seguramente tener, si tiene varias sucursales de esta tienda, tener un reporte por tienda para ver cuál es más eficiente, cuáles son aquellas en las que se está llevando un buen desempeño, cuáles no. Entonces, si esas sucursales propiamente no disponen de una infraestructura común necesariamente, la mejor forma de hacer la consolidación de esa información será en la nube. Que los sistemas reporten hacia un sistema en la nube donde ya se pueda consolidar toda la información que genera de forma individual y poder procesarse de forma en conjunto toda la información, pero aún así manteniendo la independencia del origen de la fuente y llevar métricas comparativas entre tiendas. Entonces yo les diría, en ese escenario lo mejor es que ese análisis se realice en la nube. Bosch tiene distintos servicios en la nube como analíticos. No son el objeto de este webinar, pero también tenemos soluciones para llevar a cabo precisamente estos analíticos basados en aplicaciones de retail prácticamente. ¿De acuerdo? Por otro lado, alguien podría decir, bueno, a mí los analíticos que me interesan son bastante complejos, como por ejemplo hacer un Face ID.
aunque es cierto que hoy en día existen tecnologías para hacerlo en el propio dispositivo, cuando se tiene, por ejemplo, una base de datos enorme de poder llevar a cabo comparativas de reconocimiento facial, pues no sería probablemente la mejor forma de implementarse dentro de una cámara. Más allá, sobre todo si se quiere llevar información que colecte el análisis, por ejemplo, de dónde, cómo y cierta persona se va desplazando a lo largo de un facility, de una ciudad, etcétera. Entonces, en ese sentido, que demandan un procesamiento superior y que necesitan converger varias fuentes de información y bases de datos bastante robustas, lo mejor sería llevarlo a cabo en servidores. ¿De acuerdo? Claro, obviamente la información que da la cámara es sumamente importante en cuanto a la calidad en la que lo puede presentar. ¿Ok? Por otro lado, también vamos a encontrar tareas embebidas en los propios dispositivos. Es allí donde tiene una implementación bastante adecuada cuando, por ejemplo, nosotros deseamos desarrollar la activación o notificaciones de tareas que se han cumplido de forma individual, por ejemplo, en una cámara, ¿ok? O bien que esta información también sirva para generar metadatos, pero probablemente, a lo mejor esa cámara está en un entorno de red donde el ancho de banda es bastante limitado y llevar la información de video con toda su resolución hacia un servidor de video puede representar costos adicionales en infraestructura. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es mejor hacerlo en el propio dispositivo. Las cámaras de Bosch, por ejemplo, su algoritmo de análisis está inmediatamente después de la parte del procesador digital de señales. ¿Esto qué ventajas tiene? Que la imagen se procesa con toda la calidad en la que surge. Yo les podría hacer una pregunta. Supongamos que un vehículo se desplaza a gran velocidad. Es algo relativo en función, obviamente, de la distancia a la que está de la cámara, pero para hacerlo sencillo, a gran velocidad. ¿De acuerdo? De tal forma que tú solo pudieras observar el vehículo si obturas a 60 imágenes por segundo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, si yo te dijera que tú tienes que transmitir la información para obtener las características de velocidad de ese objeto hacia un servidor de video, tú requerirías que yo transmitiera 60 imágenes por segundo hacia el servidor, lo cual puede significar un mundo de información que debe recibir y procesar el servidor de analíticos. Por otro lado, probablemente te interese grabar aquellos vehículos que se desplazan a ese exceso de velocidad. Pero la cantidad de almacenamiento no te es suficiente para poder grabar 60 imágenes por segundo. En el caso de las cámaras Bosch, eso no representa ningún problema, porque aunque tú mandes el codificador y por ende la grabación, digamos, a 10 imágenes por segundo, a 5 imágenes por segundo, todo el procesamiento de analíticos se realiza en una etapa anterior a la compresión de video. De esa forma, incluso podrías procesar a 60 imágenes por segundo el analítico, aunque tú solo observes y visualices a 10. Y programar una regla, por ejemplo, para acelerar, para incrementar la velocidad de visualización, de grabación a 60 cuando ya se cumplió la regla, pero no todo el tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de tener los analíticos embebidos en el propio dispositivo y que puedan ser procesados como parte de la cámara antes del proceso de compresión. Y así es como funcionan las cámaras de Bosch propiamente. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma, pues la mejor forma de implementar una tarea de análisis será una colección precisamente de todos tus analíticos, pero siempre la captura de información la hace la cámara. Por eso es que es mejor llevarlo en las tareas que así sea conveniente dentro del propio dispositivo sin necesidad propiamente de servidores o nubes para recibir, enviar, procesar y dar alertas en ese sentido. ¿Ok? Bien, entonces las tareas que nosotros podemos desarrollar tanto en lo que son propiamente Essential Video Analytics e Intelligent Video Analytics son 16 tareas. ¿De acuerdo? Vamos a poder encontrar tareas como entrando en un campo, saliendo de un campo, cruzando una línea o una serie de líneas, dirigirse o cumpliendo una ruta, merodeo, objeto olvidado, objeto removido,
cambio de condición, búsqueda de similitud, tampering o sabotaje de la cámara, detección de conglomeraciones, contadores horizontales, contadores verticales. Esas 14 tareas que acabo de mencionar están disponibles tanto en Essential como en Intelligent Video Analytics. Adicionalmente, Intelligent Video Analytics tiene dos más basados con análisis vectorial. Cuando la cantidad de objetos en escena y en movimiento es tal, y probablemente no nos interese una colección de información a nivel objeto, podremos analizar flujos. Entonces, las tareas, el algoritmo Intelligent Video Analytics tiene adicionalmente dos tareas, que es detección de flujo y contraflujo. ¿De acuerdo? Digamos que en cuestión de tareas, esa sería la única dos diferencias entre Essential y Video. De este abanico de 16 tareas para Intelligent Video Analytics y de 14 para Essential, 8 se pueden ejecutar de forma simultánea en la misma cámara sin comprometer ninguna de las otras tareas que realiza la cámara. La codificación, la atención de sesiones, la transmisión, la grabación local del primero o del segundo flujo, el hacer multicast, unicast, todo eso está contemplado. Y adicionalmente, 8 tareas se pueden ejecutar en paralelo sin decrementar su rendimiento. Estas son tareas, pero adicional a ello se pueden filtrar las tareas. Por ejemplo, yo puedo decir, cuando un vehículo ingrese o siga esta ruta, genera una alerta, pero solamente si el objeto tiene estas dimensiones o tal relación de aspecto de horizontal a vertical. ¿Ok? O se desplaza en cierto sentido, o en cierta dirección, o tiene ciertos colores. Cada tarea de las 8 puede tener su propio filtrado independiente. Adicional a ello, se pueden clasificar los objetos para decirle, bueno, además de que algún objeto cruzara siguiendo esta ruta y que tuviera este color, este sentido y este tamaño, quiero filtrar para cuando se trate de vehículos, de personas, de motocicletas o de camiones. Eso ya lo hace de forma nativa en esa propia tarea. Y si no fuera suficiente, mediante scripting se pueden hacer filtrados más precisos. Toda esta información puede ser recibida obviamente mediante el VMS de Bosch, el Bosch Video Management System. También puede ser recibido de forma nativa por algunos partners con los que hemos colaborado para incorporar todas estas funciones nativamente. Y para quien tenga VMS basados en OnVIF, también pueden recibir estas tareas o estas notificaciones por medio de Virtual Inputs que está dentro del alcance de la especificación OnVIF Profile S. ¿De acuerdo? De esta forma, pues nosotros podemos recibir propiamente todas las notificaciones sin importar cuál sea el cliente que está en el otro segmento. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Obviamente, por medio del VMS de Bosch, se tendrá toda la funcionalidad de analíticos, al igual que con algunos partners que han desarrollado la implementación o la incorporación de nuestra tecnología en sus propios VMS. Cuando es vía OnVIF, únicamente se tendrá la notificación del cumplimiento de la regla, pero no se tendrá el procesamiento de Forensic Search. Por eso es muy importante utilizar el software que convenga a las necesidades del proyecto para poder obtener el mayor beneficio. ¿Ok? Bien, eso es en cuestión de las tareas. Ahora, ¿qué podemos hacer con la información de metadata que nosotros obtenemos? Como les decía, la metadata es la información relativa a lo que la cámara está observando, pero no en una información de video, sino en una información de texto propiamente, o un stream de datos, por así llamarlo, que contiene todo lo que está ocurriendo en la escena en los campos de detección, independientemente de que generen o no alarmas en tiempo real. ¿De acuerdo? Dentro de esa información puede detallarse precisamente lo que es la clase del objeto, los que mencionaba, los 4 tipos que mencionabas ahorita, su velocidad, su tamaño, su color, la trayectoria, la línea de tiempo, la posición en el mapa, es decir, también como geolocalización, y cada objeto en pantalla tendrá un ID único que el sistema le asigna. ¿Ok? Toda esta información que se genera en la metadata
Puede servir, si bien como les decía, para procesar alarmas en tiempo real, también puede hacerse para hacerse en retrospectiva, ¿ok? Y también existen algunos elementos adicionales que hemos desarrollado, herramientas por cierto gratuitas, en el caso de Bosch Data Collection Service, que le permite al usuario que esté interesado en desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocio, de estadísticas o dashboards informativas de lo que está ocurriendo en su sistema, hacerlo fácilmente. Tenemos las cámaras. Las cámaras van a dar información de video, obviamente, y esa información de video pues se procesa en los clientes de video. Ahí podemos observar la escena, generar obviamente las consultas, las grabaciones, la reproducción, la exportación de información de video y por supuesto también obviamente el forensic search. Pero por otro lado, el streaming de metadata también adicional a que obviamente se puede grabar en el propio NVR o BBMS cliente, también se puede llevar a un servicio que nosotros podemos proveer de forma gratuita que se llama Bosch Data Collection Service, que básicamente traslada lo que es la información de metadata. Ya veíamos el tamaño del objeto, las características, el ID, etcétera, en un formato de datos consumible para el usuario, es decir, en una base de datos SQL. De tal forma, y esto ya es del lado del usuario, puede desarrollar con aplicaciones como Power BI o Tableau, puede desarrollar dashboards rápidamente que le den información que ya viene de la cámara. ¿Ok? Entonces, de esa forma ya puede, sin necesidad de tener a lo mejor algún procesamiento adicional, algún software que existen, obviamente, toda la información para que pueda hacer uso y explotarla como mejor convenga. Adicional a eso, el próximo mes, es decir, ya este julio, estaremos lanzando lo que sería una versión ya comercial, ya implementada de ese servicio que se llama Bosch Data Collector Service, pero ya en su implementación. Este producto se llama Intelligent Insights. No voy a entrar mucho en materia de Intelligence Insights porque obviamente me estoy adelantando al lanzamiento del producto, donde llevaremos a cabo las sesiones correspondientes de información de presentación del producto, pero se los quería comentar ahora que tengo el webinar de analíticos precisamente para que conocieran que también para quienes no estén desarrollados, interesados en desarrollar sus propias interfaces y dashboards, Bosch también ofrece un producto que ya está listo para usarse, que puede ser incorporado como un widget dentro del propio Bosch Video Management System o incluso como una aplicación standalone y que esta información puede recabar ya mediante plantillas o dashboards prediseñados toda la información que está generándose en las cámaras que componen el sistema. Es decir, hay un servicio o un motor que se instala en una PC que recolecta toda la información de metadata de todas las cámaras que compongan el sistema, ¿ok? Y esa información puede hacerlo por medio de widgets en una interfase web, ¿ok? Para que nosotros tengamos información de, por ejemplo, geolocalización, información de contadores, información de horarios de actividad, de conglomeración y toda la metadata que explicábamos puede generar una cámara de Bosch. ¿De acuerdo? Esa información que procesa, genera y permite visualizar el Intelligent Insights también puede cargarse dentro de la interfaz de Bosch Video Management System, como les mencionaba, de tal forma que a la par de la información de video, obtendremos la información estadística proveniente de este sistema. La verdad es muy, muy interesante lo que la información puede arrojar para mejorar los procesos en una tienda, en un centro comercial, en una aplicación, que pudieran dar información a tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, de cuándo contratar mayor personal para poder incrementar el nivel de satisfacción del cliente, cuándo poder hacer cierres de cajas para no subutilizar recursos, o cuándo abrirlas precisamente para llevar a cabo pues tareas de la forma más eficiente. Toda esa información la puede dar sus dispositivos, que en este caso podrían tener un origen primordial en temas de seguridad, pero obviamente aprovechando el máximo beneficio de estos dispositivos, también en inteligencia de su negocio, de su mercado, de su tienda, en ese sentido. ¿De acuerdo?
Para las aplicaciones, por ejemplo, de monitoreo de tráfico, como les decía, podemos llevar a cabo la detección automática de incidentes, el poder reforzar y evitar, por ejemplo, que vehículos se estacionan en zonas no permitidas, evitando así probables accidentes que pudieran presentarse en ese sentido. Por medio del Camera Trainer, que es el siguiente módulo del que vamos a hablar ahora, contabilizar cuántos cajones de estacionamientos hay con solamente la información de video, detectar vehículos circulando en sentido contrario, o incluso hacer Intelligent Tracking. ¿Qué es el Intelligent Tracking? Es la función que nos permite precisamente de forma automatizada seguir objetos con ciertas características dentro de la escena. Por ejemplo, si un vehículo ingresa a un área y quiere seguir ese vehículo, simplemente haciendo clic o incluso de forma automatizada preseleccionando sus características, que la cámara PTZ automáticamente siga ese objeto. Esto no es una tecnología nueva en ese sentido, de que haya objetos que puedan, o mejor dicho, cámaras que puedan seguir objetos. Pero lo que es verdaderamente interesante es que lo siga con base en la información del metadata. Considerando que un objeto recibe una ID única con base en sus características, si ese objeto se obstruye del campo de visión de la cámara, por ejemplo, por otro vehículo que lo obstruye, por un árbol, por un edificio, la cámara tiende a hacer un zoom out y buscar el mismo objeto basado en su ID. Ya no ocurrirá que si pasan dos objetos, se siga al objeto de mayor dimensiones porque es el que representa mayor cambio de píxeles. Con IVA e Intelligent Tracking puede hacerse un análisis más preciso. ¿Ok? Ahora hablemos de Camera Trainer. ¿Ok? Camera Trainer es una función que desarrollamos en las cámaras y, ojo, es gratuita. ¿De acuerdo? Algunos fabricantes competidores tienen estas tecnologías, pero cobran un licenciamiento por cada tarea, por cada cámara, por cada función. ¿De acuerdo? En nuestro caso no es así. Todos los analíticos que incorporan las cámaras están habilitados por default y ya es una característica nativa de la cámara. No se necesita ninguna licencia para habilitarlo. Esto incluye el Camera Trainer. ¿De acuerdo? También es gratuita. ¿Qué es el Camera Trainer, pues? Bueno, es un algoritmo que hemos desarrollado para hacer todavía un proceso de análisis mucho más específico a lo que tú deseas analizar propiamente. ¿De acuerdo? Puedes definir tus propios objetos. Si bien en IVA y en Essential Analytics decíamos que podemos detectar camiones, vehículos, motocicletas, personas, bien, con Camera Trainer las posibilidades son infinitas porque nosotros le vamos a enseñar a la cámara lo que es una situación de alarma, lo que es un objeto que cumple las características del filtrado, ¿ok? Con base en un pequeño asistente en el que yo le digo, mira, de esta escena cámara que estás observando, esto es un objeto de análisis, esta es una situación que cumple la norma de activación de la regla y esta no lo es. Hay un proceso de learning en el que nosotros diseñamos, marcamos los objetos y le decimos a la cámara propiamente qué es y qué no. Por cierto, donde ustedes hicieron el registro para este webinar, habrán visto que uno de mis colegas impartirá un webinar específicamente para Camera Trainer. Se lo recomiendo ampliamente. En realidad es una herramienta muy, muy buena y gratuita para las cámaras que permiten ejecutar esa función. De esta forma nosotros podemos reconocer objetos sobre situaciones precisas, encontrar incluso objetos estacionarios. ¿Qué quiere decir objetos estacionarios? Aquellos que no entran y salen de la escena. En el caso de IVA, por ejemplo, un objeto tiene que estar en movimiento para ser analizado. En el caso de Camera Trainer, no más. Puede ser, por ejemplo, les pongo un escenario. En IVA, si tú ponías una cámara viendo un monitor y hacías que apareciera un objeto en ese monitor de la nada, por ejemplo, porque es una animación y cambio de color, por ejemplo, un tablero de control en un monitor, IVA no iba a procesar nada en absoluto porque no hubo un movimiento de ese objeto dentro de la escena. Pero en Camera Trainer sí. Camera Trainer puede detectar objetos estacionarios. ¿De acuerdo? Entonces está muy interesante las nuevas posibilidades que este nuevo algoritmo incorpora. Y incluso puede separar objetos que propiamente pudieran estar enclaustrados de forma conjunta, como por ejemplo, que se encuentre un vehículo y de ese vehículo salga una persona y entonces Camera Trainer puede detectar que era un vehículo y de ese vehículo sigue existiendo el vehículo, pero ahora salió una persona dentro
del vehículo y procesar de forma independiente ese nivel de filtrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las funciones que nosotros podemos hacer? Por ejemplo, hablamos de un estacionamiento. Nosotros tenemos una escena de una cámara viendo un estacionamiento. Bueno, podremos en un momento dado marcar los objetos que representan lugares de estacionamiento ocupados. ¿Ok? Podemos marcar aquellos en los cuales ya no hay un vehículo, ¿ok?, estacionado ahí. Y la cámara nos da un contador de cuántos lugares están ocupados y cuántos lugares ya fueron desalojados, ¿no? Ya pueden reutilizarse propiamente. Así, con la información de video y sin ningún otro elemento adicional, podemos tener cuentas de objetos que cumplan estas condiciones. ¿De acuerdo? El concepto del Camera Trainer es mejorar lo que es propiamente el analíticos a un modelo en el cual ustedes definen qué es lo relevante dentro de su escena. ¿Ok? Les permitirá, obviamente, eficientar la seguridad, ¿ok?, y la inteligencia de negocio. Y obviamente, pues, hablen nuevas posibilidades precisamente para que ustedes puedan hacerlo. Veamos algunos ejemplos adicionales. En un centro de distribución, determinar cuántos slots para carga y descarga, ¿ok?, están ocupados, e incluso llevar estadísticas, por ejemplo, con lo que es propiamente Bosch Data Collector Service o Intelligent Insights. ¿Cuánto tiempo tarda un vehículo en cargarse, en descargarse, en volverse a ocupar para eficientar esa tarea? Entonces, con Camera Trainer podemos llevar la primera parte de poderle contar en tiempo real cuando un vehículo está detenido, ¿ok?, marcar como un slot no disponible. Esos campos que nosotros definimos son procesados de forma individual a nivel metadata. Por eso es que Intelligent Insights y Bosch Data Collector Service podrían, obviamente, identificar cuál de ellos es más eficiente. Así asociarlos, por ejemplo, a un equipo de trabajo que se encarga del área de descarga, cuál es más eficiente y cuál no. Cuál vehículo tarda más si es que hay una condición que lo esté propiciando, y mejorarlo, ¿no?, en ese sentido. ¿Ok? Otra de las tareas, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros necesitamos en algunas áreas, por ejemplo, en centros comerciales, no se permite el ingreso de carritos a ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, por el área de electrónicos. No puede entrar el carrito de compras a esa área por cuestiones a lo mejor de política de la tienda, etcétera. Pero si las personas, si tú quisieras que te alertara cuando entrara una persona, bueno, podríamos enseñarle, por ejemplo, a Camera Trainer lo que es un carrito de compras y poder segmentar lo que es el carrito y la persona y generar alarma solo cuando entre el carrito con la persona. O bien una canasta de compras. ¿De acuerdo? Le podemos decir que este objeto es una carrito de, una canasta de compras, y si la persona ingresa con eso, recibirá una alerta para que obviamente pues pueda ser detectado y obviamente pues cumplir las normas que se exigen en cada una de las instituciones o comercios en los cuales se implemente. ¿De acuerdo? Eso está realmente interesante. Características avanzadas. Ya les había platicado un poco de lo que es propiamente Intelligent Tracking, ¿no? Entonces, esta es precisamente las características avanzadas. Para que este procesamiento sea más adecuado, Intelligent Tracking lo que permite es seguir los objetos por el ID único, como les mencionaba. ¿De acuerdo? Algo interesante de Intelligent Tracking es que el modelado que se hace precisamente a nivel metadata es en tercera dimensión. ¿De acuerdo? Cuando nosotros tenemos objetos que pueden desplazarse en profundidad a lo largo de la escena, Intelligent Tracking puede mantener obviamente ese nivel de seguimiento porque su forma de análisis es tridimensional, no es en 2D. Claro, también se puede hacer tareas en 2D, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, el Intelligent Tracking está disponible en las cámaras Autodome IP Starlight 7000 y en la cámara MIC IP Starlight 7000 y 9000i. ¿De acuerdo? Esas son cámaras que pueden ejecutar esas funciones. Algo muy interesante también de las cámaras PTZ, que con las actualizaciones de firmware en las cámaras que tienen el Intelligent Video Analytics pueden ejecutar, siendo una cámara PTZ, es analíticos en movimiento. Los analíticos en movimiento lo que permiten, ahí como pueden ver en el video, ¿ok?, es que si la cámara está configurada
en una función de paneo, ¿ok?, pueda interrumpir esta función por el cumplimiento de una norma. Probablemente algunos de ustedes han trabajado con analíticos de video. En el caso de las PTZ se pueden hacer o se podían hacer únicamente analíticos de video en presets, ¿de acuerdo? Es decir, tú ya marcabas el escenario porque la calibración de la cámara estaba en función de lo que está observando. Entonces se hacía sobre presets. Con las actualizaciones de firmware se puede hacer en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya el modelado, como tiene una geolocalización, la tarea puede ser definida en valores o coordenadas absolutas, lo cual le permite precisamente que si la cámara está en una función de paneo y existe un cumplimiento de la regla, puede interrumpir la función de paneo, como lo podemos ver. Miren, la cámara estaba paneando, pero si decimos detecta personas o objetos que ingresen a esta área, interrumpe la función de paneo y activa, como pueden ver en este icono, la función de autotrack. Así, la cámara pues ya no solamente va a seguir en su función de paneo, donde obviamente pudimos haber perdido información relevante para seguridad, ¿no? Entonces ahí interrumpió su función de paneo en movimiento, siguió al objeto, activó la función de autotrack y siguió al objeto por su identificador único en función de autotrack. Es impresionante en realidad el análisis que pueden hacer estas cámaras para poder llevar a cabo pues, tareas de supervisión de forma eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, si no tuviéramos autotrack, simplemente la cámara, miren, saldría y seguiría su función de paneo y podríamos haber perdido información relevante como lo vimos en el video anterior. Realmente bastante interesante, ¿no? La implementación de estas tecnologías. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer con el metadato que generan las cámaras? Bueno, podemos llevar a cabo en los productos que así lo soportan, que son las cámaras MIG térmicas, la fusión de metadata. Yo les podría decir a ustedes, bueno, ¿qué es más importante en una función, por ejemplo, de una cámara térmica? La imagen visible o la imagen infrarroja. ¿Ok? Podrían decir, bueno, la imagen visible me da una conceptualización de lo que está ocurriendo en tiempo real, pero la imagen infrarroja podría mostrarme elementos, por ejemplo, en caso de humo, neblina, que la cámara visible pues sería obstruida. Ok, estoy de acuerdo. Pero ¿no sería mejor la combinación de ambos? Vamos a ver a qué me refiero en este video. Miren esta escena. Hay demasiado humo en la escena. ¿Ok? Ahí está condiciones normales. ¿De acuerdo? Podemos ver las dos imágenes. Ahí tenemos la imagen visible y la imagen térmica. ¿Ok? Vean cómo podemos obtener mayor información. Ahora vean esa misma escena. Vamos a suponer que hubo un incendio. El humo ha nublado tanto la cámara visible que no se puede apreciar nada. Podríamos pensar ahí, no vemos absolutamente a ninguna persona. Obviamente esa imagen tiene el IVA overlay, que es la función donde se pone el IVA de la cámara térmica sobre la imagen óptica. Y si tenemos obviamente esas dos imágenes, miren lo que estaba ocurriendo realmente. Una persona herida que no hubiéramos podido detectar con la imagen visible, pero sí con la cámara térmica. Pero si yo solo hubiera tenido la cámara térmica, no me hubiera dado cuenta que el túnel, el pasillo, el corredor está lleno de humo. Y podría pensar, bueno, no hay ningún riesgo, pero en realidad esa persona está en riesgo de morir por intoxicación. ¿De acuerdo? Eso solo se hubiera podido notar la urgencia de atender a esa persona en esas condiciones con la fusión de metadata. De ahí la importancia precisamente de llevar a cabo esa información. ¿Ok? ¿Qué más puede ofrecer el metadata o la función de analíticos de Bosch? Puede dar información de geolocalización en valores absolutos. Cuando nosotros configuramos o parametrizamos una cámara, uno de los campos iniciales que vamos a poder establecer dentro propiamente de la configuración de la cámara es sus coordenadas en la que está instalada. Si una cámara PTZ gira en un sentido, ¿ok? Esa información de metadata de giro modificará la información de geolocalización, de tal forma que esa información puede ser tomada por un BMS y poder representar en forma de mapa
el posicionamiento en coordenadas absolutas de hacia dónde está viendo la cámara, el desplazamiento que ha tenido, el nivel de zoom y poder hacer una representación gráfica en un modelo 3D de ese plano. Además, obviamente, de la información de video, como podemos ver en esta escena. ¿De acuerdo? Eso es muy importante en tareas precisamente que tienen que ver sobre todo con la función de desplegado de cámaras en ambientes geográficos en términos absolutos, por ejemplo, en detección perimetral, también es muy importante para ver hacia dónde estamos observando. Y obviamente, pues con la información combinada con la representación gráfica, modelos 3D y planos, podemos tener un panorama muy claro de hacia dónde está observando la cámara, el nivel de profundidad y la representación en el plano de ese objeto. ¿Ok? Otra de las tareas avanzadas que puede ejecutar la cámara, como les comentaba, es Forensic Search. Con Forensic Search la cámara lo que puede hacer es, bueno, imagínense una situación sin metadata. ¿Ok? Tú grabas un video, te das cuenta que hubo, vamos a suponer, un escenario, sustracción de un objeto de valor dentro de una escena. ¿Qué es lo que hace típicamente el operador? Ok, adelanta la escena, dice aquí está el objeto. No, pues entonces me voy más adelante. Adelanta la escena, aquí ya no está el objeto. Me regreso hacia atrás. Ok, aquí todavía está el objeto. Me voy un poquito más hacia adelante. Y así sucesivamente. Encontrar el momento preciso es bastante complicado. Ahora imagínense este escenario, pero donde el centro de monitoreo no está en la misma infraestructura de red donde se está la cámara. ¿Qué representaría todo esto? Vaya, tendría que transmitirse todo el video de todo el instante que hizo el operador para poder observar, y eso puede tener costos de transporte de información e infraestructura, obviamente, y también obviamente puede ser una carga para la red bastante considerable que pudiera entorpecer otras tareas que ahí se ejecutan. ¿Ok? Entonces, ¿qué permite hacer el Forensic Search? Bueno, el stream de metadata son aproximadamente 150 kilobits por segundo para una escena completamente saturada. No puede ser más de 150 kilobits por segundo. ¿Ok? Entonces, imagínate ahora, si esa información de metadata se hace un query, pero un query a nivel texto, cuando digo texto me refiero a que tú por medio de la herramienta gráfica generas, aunque tú no te des cuenta o el operador no se dé cuenta, esa información a manera de una consulta de una cadena de caracteres. Hace la búsqueda en el sistema, entonces ya no tiene que transmitir la información de video. Se programa la búsqueda donde tú dices, quiero buscar un objeto removido en esta cámara, en este campo que yo puedo delimitar en un polígono que yo programe en ese momento. Con el objeto que tenga estas características, le doy un query y en cuestión de segundos obtengo el momento preciso en que ese objeto fue extraído, sin necesidad de ver en absoluto nada del video. De esa forma yo puedo obtener esa información, aun cuando eso en tiempo real no significó ninguna alarma. Esa es la importancia de Forensic Search. Forensic Search está disponible en el BBMS de Bosch y de partners que han implementado. Esto no sería posible por BMS basados en OnVIF, porque esto no sería parte del alcance de OnVIF, ¿de acuerdo? Pero sí de nuestros partners, que lo veíamos en slides anteriores, y también en el caso de lo que son propiamente el BBMS de Bosch, donde se tiene implementado todas esas características. La buena noticia, la generación de metadata, el algoritmo de IVA y la función Forensic Search es gratuita en nuestros sistemas. No se paga ninguna licencia para ello. Otra de las características del análisis de video, aunque la cámara Aviotec de la que voy a hablar ahora es una función, es un producto del portafolio de detección de incendio, en realidad el algoritmo está basado en los algoritmos de Intelligent Video Analytics, que es una cámara puede detectar incendio por humo o por llama por medio del algoritmo de video. ¿Ok? Es una función más sofisticada. Mis compañeros también han tenido oportunidad de hacer webinars sobre ello. ¿Ok? Entonces es muy importante ahí seguirlo, pero no quería dejar de mantenerlo porque es una de las características de la robustez en las que se ha implementado y desarrollado esa tecnología.
¿Ok? Detección de sabotajes también está contemplado. La cámara puede alertar cuando una cámara está movida de su referencia, cuando fue tapada, cuando fue vandalizada, cuando hay demasiado ruido, cuando es deslumbrada, cuando es el lente ocluido. ¿Ok? Y tiene un modo de modo museo también. También es muy relevante precisamente cuando para complementar las tareas de seguridad por medio de la implementación de líneas virtuales, la cámara puede alertar cuando una persona se está acercando, por ejemplo, a cierto objeto, ¿de acuerdo? Obviamente, el modo museo tiene un filtrado especial y un análisis que le hace entender a la cámara que se trata del modo museo y que no va a generar falsas alarmas hasta que se cumpla la regla. Si una persona, por ejemplo, por la altura de la cámara podría obstruir parcialmente, la cámara puede entender perfectamente que se trata de un objeto acercándose al lente y no propiamente invadiendo la zona oculta y no generar falsas alarmas por ello. ¿De acuerdo? Entonces también la propia información de video puede alertar para ello. Por último, los temas relacionados con facilidad de instalación. ¿Ok? Hemos simplificado la calibración. Hoy en día la calibración de las cámaras es bastante sencilla porque hemos incorporado giroscopios y acelerómetros en las cámaras para que la cámara pueda saber sus ángulos de inclinación, su ángulo de caída, para que pueda precisamente llevarse a cabo una calibración mucho más sencilla. En el caso de cámaras con lentes autovarifocal automático, motorizado, puede saber obviamente el milimetraje en la posición en la que se encuentra y con eso tener una perspectiva de la distancia focal. ¿Ok? En ese sentido, básicamente la calibración de la cámara se puede reducir a solamente tomar una línea, un medidor dentro de la escena de la cámara y decir, mira, este árbol, este poste, esta barda mide 2 metros, por decir algo, de alto, tanto de ancho, este es un ángulo de 90 grados, dibujamos unos cuantos objetos y listo. Con eso la cámara estará calibrada. Les recomiendo ver los videos How To porque en realidad explican cómo se hacen y obviamente con esa función la información que nosotros vamos a obtener de la cámara realmente va a ser información confiable. Es sumamente importante una calibración adecuada antes de empezar a almacenar y procesar metadata, porque el metadata ya tiene información relativa a la parametrización y calibración. Entonces, para que no salgan valores irreales como que un vehículo se está desplazando a 1 kilómetro por hora y nosotros vemos que se trata de 50, es porque la calibración debe hacerse adecuadamente. Y por ello se puso mucho empeño en generar una calibración sencilla que le permita a cualquier persona que esté trabajando con analíticos procesarlos de forma adecuada. ¿De acuerdo? Precisamente, pues por eso es que decimos que lo que es propiamente los analíticos es una tecnología que innova la seguridad y obviamente suma valor, ¿de acuerdo?, a sus sistemas. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y no se dejen de estar en contacto por medio de nuestras redes sociales, ¿ok?, donde pueden enterarse de mayor cantidad de webinars y futuros temas que estaremos hablando. Sus opiniones también son importantes para desarrollar nuevos contenidos. Cinti, si me ayudas, por favor. Claro que sí, Fer, mil gracias. Mira, vamos a comenzar con las preguntas. Levi pregunta, ¿el IVA o EVA viene embebida en las cámaras de Bosch? ¿Pero es necesaria una licencia para activarla o ya viene activa en el producto al momento de su compra? Ok, ya como mencionábamos, ya viene activo, no se paga ningún licencia adicional. Ya es una característica de las cámaras que ya lo soportan. Si alguien tiene productos muy antiguos o legacy, pues evidentemente no van a tener todavía estas tecnologías en todos los casos, obviamente. No es que sea algo nuevo, sino que tenemos productos instalados o bases instaladas de muchísimos años atrás, donde se tenían ciertos alcances también ya con Motion Plus, con IVA, de otras versiones de firmware. Pero hoy en día las cámaras que incorporan estas tecnologías está incluido y no se paga ningún licenciamiento adicional. Perfecto. Cristian pregunta, según serie, ¿cuántos analíticos puede procesar la cámara? Ok, Essential Video Analytics puede tener un abanico de 14 opciones, puede ejecutar 8 en paralelo. Intelligent Video Analytics tiene un abanico de 16
tareas, considerando las 14 que mencionábamos en el webinar, más las 2 de IVA Flow. De esas también 8 se pueden ejecutar en paralelo. Perfecto. Mismo Cristian, ¿qué servicios tienen en la nube? Ok, nosotros tenemos una serie de servicios que le llamamos, bueno, desde el propio Bosch Remote Portal, que es una característica gratuita de las cámaras para poder transmitir alarmas en la nube, streaming de video y poder almacenar. También contamos con un producto que se llama In-Store Analytics. Este producto puede recibir la información de cámaras panorámicas con IVA y procesar precisamente contadores, lo que se le llama engagement, cuánto tiempo pasa una persona observando, por ejemplo, algún producto en alguna vitrina, por decirlo así. Puede llevar información estadísticas del conteo de filas, puede llevar información estadísticas de tiempos de espera por fila, y todo eso combinarlo en una dashboard donde cientos de tiendas pueden ser analizadas en paralelo y tener esa información consolidada. Búsquenlo por favor en nuestro portafolio de productos. Realmente es un producto muy interesante. Ese caso particular de Bosch In-Store Analytics se ofrece como un servicio. Vaya, la cámara genera el metadata, pero el servicio es recibir, procesar y almacenar precisamente esa información. Y pregunta, ¿el Camera Trainer es un software que corre en un servidor o como actualización del firmware se le introduce a la cámara? Es correcto, corre en la propia cámara, no se necesita ningún servidor. Claro, obviamente el software cliente será la interfaz de usuario para que puedas programarlo, para que puedas recibir las notificaciones de alerta, pero corre todo el proceso dentro de la propia cámara. Y efectivamente las cámaras que pueden ejecutar Intelligent Video Analytics, si se actualiza la versión 750, si no mal recuerdo, habilita esas características. Probablemente algunos de ustedes que ya lo hayan hecho dicen, me pide una licencia. Bueno, la licencia no es que se cobre. La licencia es que pusimos un mecanismo para que lo hagas eficientemente, que tomas un entrenamiento de cómo se usa en nuestra Bosch Security Academy, y ahí te explica cómo tú mismo puedes hacer la licencia para todas las cámaras que tengas, sin pagar obviamente ni un solo peso, y se ejecuta en la propia cámara. Perfecto. Eric pregunta, ¿qué sucede cuando una persona sale y otra persona entra en la zona de control con el Camera Tracker? Cuando una persona, cámara, ok, es que hay dos, no sé, no entendí bien la pregunta, pero no sé si está relacionado con lo que es propiamente el Intelligent Tracking o el Camera Trainer. El referente al Camera Trainer, pues obviamente la regla se programa para que contabilice los objetos que tú decides. Si la pregunta era más relativa al Intelligent Tracking, bueno, si hay varios objetos que tienen dimensiones comunes, ya el procedimiento de Intelligent Video Analytics le dio un identificador único a cada persona. Entonces, lo que está generando la regla de seguimiento del Intelligent Tracking está basado en un Object ID, un identificador único de objeto. De tal forma que si hay varias personas, pero solo una cumple con las características de análisis, las otras personas serán discriminadas. Si hay una oclusión de la persona que en ese Object ID, la cámara va a hacer un zoom out para tratar de localizar a la persona correspondiente. Es decir, no se va a confundir entre seguir una u otra. Va a seguir a la misma porque es la que tiene el mismo Object ID que ya la cámara le asignó anteriormente al principio de que ese objeto entró en escena. Tenemos una pregunta más de Camera Trainer, ya le habías comentado, pero bueno, vamos a reforzar un poquito. ¿El Camera Trainer es un software adicional y qué costo tiene que incremente la operación? No tiene ningún costo y literalmente no es de hecho un software que tengas que instalar en algún servidor o en un cliente. El mismo cliente que has venido utilizando para, por ejemplo, Bosch Video Management System, es capaz de procesar obviamente la información del Camera Trainer que se ejecuta o que ya está en la programación de la propia cámara, embebido en la propia cámara. Claro.
Carlos Murcia, gracias. Para Colombia van a programar cursos presenciales o virtuales para configuración de estas analíticas en el BMS. Ok, en la parte de entrenamiento, por favor, dirigirse a la página www.boschsecurity.com. Ahí van a encontrar la sección de entrenamiento y ahí está el plan de entrenamiento por país. Muchos entrenamientos no son certificaciones, más ahora obviamente con lo que son propiamente las medidas de COVID y que ahora no es posible implementar cursos presenciales de acuerdo a las regulaciones de cada país, pero les puedo decir que Camera Trainer es un módulo que pueden ejecutar en cualquier tiempo y de forma gratuita en la Bosch Security Academy. De ahí es muy importante precisamente que visiten ese sitio y hay un entrenamiento para Camera Trainer específicamente. Y adicional a eso, como les comentaba, revisen el calendario de webinars porque uno de mis colegas impartirá un webinar en particular para Camera Trainer con mayor detalle. Claro, no sustituye el entrenamiento de la Bosch Security Academy, pero este webinar está enfocado particularmente a Camera Trainer. Gracias, Fer. Una última pregunta, Juan Pablo. Consulta, en el caso de seguimiento de personas y control de ingreso, ¿se puede realizar conteo de personas por área, es decir, en un cuarto seguro o almacén? Sí, todas las tareas dentro de lo que son propiamente la implementación. Tú puedes dibujar en la escena las áreas que deseamos contabilizar. Es decir, podrías incluso tener dos tareas de conteo sobre distintas áreas en una misma cámara simultáneamente, porque en la parametrización y configuración de la tarea de análisis, la cámara te preguntará si lo quieres hacer sobre la escena completa o bien sobre una nueva área. Y en el proceso de esa nueva área defines aquella justamente que quieres analizar. Incluso podrías hacer, exagerando un poco, 8 tareas de contadores simultáneas sobre distintos sectores dentro de la escena. Son independientes. Y puedes marcar por cada una el área de análisis en particular. Muchas gracias, Fer. Creo que son todas las preguntas. Si no hay alguna más, estaríamos cerrando la sesión. Te agradezco muchísimo. El tema estuvo súper interesante y toda tu explicación también. Les agradezco a todas las personas que nos acompañaron. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y también que consulten en nuestra página, en la sección de webinars, el calendario de los temas y fechas para julio, que ya está publicado a partir del día de ayer. Por favor, inscríbanse. Hay también temas interesantes en las siguientes semanas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.